En un pequeño pueblo en el norte de México, donde el sol brillaba intensamente durante el día y el aire se sentía cálido y seco, la vida transcurría de manera tranquila y casi sin sobresaltos. Era un lugar donde todos se conocían, un pueblo donde los rumores corrían más rápido que los coches y donde la gente se reunía a platicar bajo la sombra de los árboles al final de la tarde. Las casas eran modestas, de una sola planta, con jardines pequeños y puertas de madera que crujían con el viento. La vida en ese pueblo parecía inmóvil, casi congelada en el tiempo, hasta que algo sucedió que cambiaría todo para siempre. En 1998, 4 amigas desaparecieron una tarde de verano. Estaban en el parque, como solían estar muchas tardes, jugando y riendo sin preocupaciones. Suena como una historia común, pero no lo fue. Aquel día no regresaron a casa, y aunque las búsquedas fueron exhaustivas, las investigaciones detalladas y los esfuerzos de la policía incansables, nunca se encontró ninguna pista. Sus nombres eran Ana, Beatriz, Carmen y Valeria. Las madres de las chicas, especialmente Ana, nunca dejaron de esperar. Nadie creía que se tratara de algo más que una desaparición temporal. Pero el tiempo pasó, los años se convirtieron en una década, y las familias empezaron a perder la esperanza. María, la madre de Ana, nunca se resignó. Se sentaba todas las tardes en su vieja mecedora, mirando el camino polvoriento que llevaba hasta la entrada del pueblo, esperando que, en cualquier momento, su hija regresara. Las vecinas solían decirle que ya debía dejar de esperar, que las chicas no iban a regresar. Pero ella no podía. Nadie en el pueblo entendía cómo era vivir con la esperanza de que tu hija estuviera viva, pero que no pudiera saber dónde estaba. María nunca dejó de llamar su nombre en voz baja, como un susurro que la mantenía viva. Ana, hija mía, repetía cada noche antes de dormir. 23 años después, una mañana gris de septiembre, cuando el aire ya se empezaba a sentir fresco, algo extraño sucedió. María estaba en la cocina, haciéndolo de siempre, cuando escuchó un golpe en la puerta. Pensó que podría ser algún vecino, pero cuando abrió, lo que vio la dejó paralizada. Allí, de pie, frente a su casa, estaba una mujer. Era delgada, con el cabello largo y oscuro, pero algo en su mirada, algo en sus ojos, la hizo sentir que esa mujer no era un desconocido. ¿Ana?, preguntó, con la voz quebrada, sin saber si aquello que veía era real. La mujer la miró con unos ojos vacíos, como si estuviera perdida, como si no reconociera el lugar donde estaba. «No sé quién soy», respondió en voz baja. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa mujer no era la misma niña que había criado, pero de alguna manera sabía que era ella. «Ana, ¿eres tú? ¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó nuevamente, con la esperanza de escuchar una respuesta que diera sentido a todo lo ocurrido. La mujer comenzó a llorar, sin poder explicar lo que le sucedía, lo que había pasado durante todos esos años. No recordaba nada, nada de lo que había vivido, de lo que había sido. Todo estaba borrado. Solo sabía que había estado en un lugar, lejos de su familia, sin comprender cómo había llegado allí ni por qué no podía recordar. María la abrazó, sin saber si lo que hacía era lo correcto, pero el instinto materno la llevó a cogerla de nuevo. La extraña sensación de ver a su hija, pero a la vez no reconocerla, la desgarraba. María no sabía si debía sentirse feliz o aterrada. ¿Qué había ocurrido con Ana, con las otras chicas? ¿Por qué ella había regresado y no las demás? ¿Dónde había estado? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero no podía obtener respuestas. Solo había encontrado una mujer desorientada, perdida, con la misma mirada, pero vacía de recuerdos. Y a pesar de todo, ella sentía que, finalmente, había encontrado algo. Su hija estaba allí, frente a ella. Después de un largo y tenso silencio, María decidió llevar a la mujer dentro de la casa. La miró detenidamente, buscando algún vestigio de la hija que había perdido, pero lo único que vio era una persona desconocida, una mujer adulta, rota en su memoria, con ojos llenos de confusión. «Ana, hija, ¿quién te hizo esto?», susurró María, como si aún pudiera encontrar las palabras correctas para explicarle todo lo que había sucedido. La mujer, ahora sentada en la vieja silla de la sala, miraba a su alrededor con asombro, como si estuviera viendo un mundo que no reconocía. María no sabía qué hacer. La emoción de tener a su hija de vuelta era inmensa, pero la incertidumbre era aún mayor.
Durante 23 años, había guardado la esperanza de que algún día regresaría. Pero ahora que estaba frente a ella, no sabía si podía confiar en lo que veía. «Soy tu madre, Ana. ¿Yo te cuidé? Te amé». «¿Recuerdas eso?», insistió María, intentando conectar con esa persona que, de alguna manera, todavía era su hija. La mujer negó lentamente con la cabeza. Sus ojos reflejaban dolor y desconcierto. La mañana pasó en silencio, con María observando a la mujer que había sido su hija y que, ahora, parecía ser una extraña. No podía evitar sentir una angustia creciente mientras preguntaba en su mente: «¿Por qué regresaste? ¿Qué sucedió durante todos estos años?». Ana, o la mujer que afirmaba ser ella, no hablaba mucho. Solo repetía que no recordaba nada, ni de su vida, ni de lo que había sucedido el día en que desapareció. Solo tenía fragmentos vagos, flashes de imágenes que no lograba entender. A veces, parecía que algo se asomaba en su mente, pero tan pronto como lo intentaba recordar, se desvanecía. María sabía que necesitaba respuestas. No podía dejar que la incertidumbre invadiera su vida nuevamente. «¿Qué ocurrió, hija? ¿Dónde estuvieron las otras chicas? ¿Por qué no vinieron contigo?», preguntó, con el corazón latiendo rápidamente. Ana la miró, como si esas preguntas fueran demasiado para ella, y finalmente soltó una frase que dejó a María en estado de shock. «No sé, mamá. Solo sé que las vi, antes de salir. Estábamos juntas, pero luego me separaron de ellas. No puedo recordar más». María sentía un dolor profundo en el pecho. Las palabras de Ana confirmaban que había algo más, algo oscuro, algo que no podía comprender. Si Ana había sido separada de las otras, ¿qué les había sucedido a las demás? ¿Estaban vivas? ¿Habían sido víctimas de algo que estaba más allá de lo que podía imaginar? La angustia se apoderaba de ella, pero María sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba investigar, hablar con las autoridades, aunque el pueblo ya hubiera dado por cerrado el caso hace muchos años. En los días que siguieron, María llevó a Ana a una consulta médica, pero los resultados fueron tan vagos como las palabras de su hija. Los exámenes físicos no mostraron signos evidentes de abuso, pero la falta de recuerdos de Ana era un enigma en sí misma. La joven parecía completamente perdida, como si la parte más crucial de su vida hubiera sido borrada de su mente. Por momentos, parecía que trataba de recordar, pero se frustraba y luego caía en un silencio profundo. En la casa de María, la presencia de Ana se sentía pesada. Aunque su hija había regresado, algo seguía siendo incierto, como si la respuesta estuviera justo al alcance, pero no se pudiera tocar. María, sin embargo, no iba a rendirse. Visitó a varios de los habitantes del pueblo que habían estado cerca de ella cuando las niñas desaparecieron. Algunos recordaban vagamente ese día, pero pocos ofrecieron información útil. En su búsqueda, María encontró algo que la hizo detenerse en seco. Un hombre, un vecino que había sido amigo de su esposo, mencionó que había visto algo extraño esa tarde de 1998. Dijo que había observado a un grupo de hombres, desconocidos para él, cerca del parque, cerca del lugar donde las niñas desaparecieron. Nadie le había prestado atención en ese entonces, pero esas palabras hicieron que el corazón de María se acelerara. María decidió entonces que debía hablar con las autoridades, aunque el caso ya estaba archivado. Recordó al comisario de la época, un hombre ya mayor, pero todavía con la mirada firme. Lo encontró en su oficina, y cuando le mencionó a Ana y su regreso, vio cómo el rostro del comisario se transformaba. «Nunca creí que este día llegaría», dijo el comisario, mirando fijamente los ojos de María. «Hay algo que nunca le contamos, pero ahora creo que es el momento de hablar». El hombre le entregó un archivo antiguo, cubierto de polvo. Al abrirlo, María vio los nombres de las otras chicas, Beatriz, Carmen y Valeria, y al lado de sus nombres, una fecha, desaparecidas, pero no olvidadas. María no podía creer lo que acababa de escuchar. El comisario parecía tener algo más que contar, algo que había estado guardado durante años. «¿Qué significa esto?», preguntó María, mientras sus manos temblaban al sostener el archivo. El comisario respiró profundamente, mirando a María con un dejo de culpabilidad. «Hubo más de lo que creímos. No fue un caso común de desapariciones, como nos dijeron. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo, algo que no podíamos ver».
El comisario relató que en los primeros días después de la desaparición de las chicas, comenzaron a recibir rumores sobre un grupo de personas fuera del pueblo, que estaban operando en la zona, llevando a jóvenes a otros lugares. Nadie, ni la policía ni los habitantes del pueblo, se atrevieron a investigar más a fondo en ese entonces. María sintió como la sangre se le helaba. Lo que había imaginado como una simple desaparición se convertía en algo mucho más siniestro, algo que ahora comenzaba a tomar forma ante ella. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué guardaron silencio?, preguntó María con una mezcla de rabia y desesperación. El comisario evitó su mirada. Hubo presión de arriba. Fueron días oscuros, y a veces ocultaron más cosas de las que debieron. Temíamos causar pánico en el pueblo. Decidimos que era mejor dejarlo ir, aunque sabíamos que no era lo correcto. El peso de esas palabras cayó sobre María como una losa. El comisario continuó explicando que, en el archivo, había registros de intentos de secuestro previos, casos que no se habían relacionado entre sí, pero que ahora tenían sentido. Había testimonios de personas que habían visto coches desconocidos rondando cerca de la plaza, pero al ser interrogadas no habían dado detalles claros. «Esto no es algo que un grupo pueda manejar por sí solo», dijo el comisario, casi como si pensara en voz alta. «Hay algo más grande detrás de todo esto, algo que todavía no logramos desmantelar». Aquel día, María regresó a casa con más preguntas que respuestas, pero algo en su interior le decía que estaba más cerca de descubrir lo que había sucedido. Al día siguiente, decidió hablar con los padres de Beatriz, Carmen y Valeria. Durante todos esos años, había permanecido en contacto con ellos, pero el dolor de la pérdida había hecho que el vínculo se debilitara. Las madres de las otras 3 chicas, aunque esperaban que sus hijas regresaran, nunca dejaron de vivir con la angustia de no saber qué había pasado. Cuando María llegó a la casa de Beatriz, su madre, Teresa, la recibió con la misma tristeza en los ojos que había tenido durante todos esos años. «María, ¿realmente crees que algo bueno puede salir de todo esto? Después de tantos años, ¿realmente tienes esperanza de que nuestras hijas regresen?», dijo Teresa, su voz quebrada. Pero María, aunque vacilante, respondió con firmeza. «Sí, Ana ha regresado, pero no está completa. Hay algo que no recuerda, y tenemos que descubrir qué le pasó y qué les pasó a las otras». Al escuchar esto, Teresa, aunque desconfiada, decidió unirse a la búsqueda. A lo largo de los siguientes días, las 2 mujeres, acompañadas de algunos familiares cercanos, visitaron cada rincón del pueblo, hablaron con los pocos testigos que quedaban y revisaron nuevamente los archivos antiguos. Pero siempre había algo que se les escapaba, algo que nadie quería contar, algo que permanecía oculto bajo capas de mentiras. En el proceso, se dieron cuenta de que las pistas comenzaban a señalar hacia una finca a las afueras del pueblo, un lugar al que nunca se había prestado atención. Según los testimonios de algunos trabajadores rurales, se decía que los dueños de la finca mantenían un perfil bajo, eran personas que nunca interactuaban con el pueblo. No era un lugar frecuentado, pero en el pasado, algunos jóvenes habían mencionado haber trabajado allí durante breves periodos, siempre sin querer hablar demasiado sobre lo que sucedía dentro de la finca. Esa finca, un terreno apartado del resto de la comunidad, parecía ser el punto de inicio de algo mucho más siniestro. María y Teresa, decididas a encontrar respuestas, comenzaron a investigar más sobre la finca. Buscaron en registros antiguos, preguntaron a las personas más cercanas a los dueños, y pronto descubrieron que no todo era lo que parecía. Los dueños de la finca, aunque aparentemente respetables, tenían vínculos con empresas fuera del estado, algunas de las cuales se habían vinculado con actividades ilegales. Los rumores sobre la finca eran cada vez más claros, y algo dentro de María le decía que esa era la clave de todo lo sucedido. Sin embargo, nada podía prepararlas para lo que descubrirían después. Una tarde, después de semanas de investigación, María y Teresa se encontraron con un antiguo empleado de la finca, un hombre que había trabajado allí en los días previos a la desaparición de las chicas. El hombre, visiblemente nervioso, aceptó finalmente contarles lo que había visto, pero solo a cambio de su promesa de no revelar su nombre. «Lo que vi no es algo de lo que pueda hablar fácilmente», comenzó. «Había mujeres, muchas de ellas jóvenes, que llegaban de lugares lejanos. Un día vi a las 4 chicas. Las vi por la ventana de una de las habitaciones. Estaban siendo controladas,
como si no pudieran moverse. Nunca entendí qué sucedía, pero sé que algo terrible pasó allí. Las palabras del hombre dejaron a María y a Teresa heladas. El temor que siempre había estado presente en sus corazones ahora tenía una cara, un lugar, una explicación. La finca, ese lugar que siempre había estado apartado, aislado del pueblo, era el núcleo de todo. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó Teresa con la voz temblorosa. El hombre, avergonzado, se encogió de hombros. «Tuve miedo. Temía por mi vida. Los que están involucrados en todo esto no son personas con las que se pueda jugar. Si hablara, no estaría aquí para contarlo». María, sin poder contener más su frustración, le preguntó sobre la identidad de esos hombres, pero el hombre negó con la cabeza. «Nunca los vi claramente. Solo escuchaba sus voces. Ellos tomaban a las chicas y luego las llevaban fuera de la finca». Después de ese encuentro, la sensación de angustia en el corazón de María creció aún más. Lo que había sido un misterio, una pérdida desgarradora, ahora se convertía en una historia mucho más compleja, más peligrosa. María sabía que no podía detenerse. Necesitaba saber la verdad, no solo por ella, sino también por las madres de las otras chicas, que seguían esperando a sus hijas. Sin embargo, la idea de enfrentarse a esos hombres, a esas figuras oscuras, llenaba su corazón de miedo. No podía hacerlo sola. Teresa, al igual que ella, sentía que ya no había vuelta atrás. Si las chicas aún estaban vivas, tenían que encontrarlas. El siguiente paso fue hablar con las autoridades nuevamente. A pesar de los años que habían pasado, María sentía que, si los recursos se unían, tal vez podrían desmantelar la operación que había estado ocurriendo en la finca. Fueron a la comisaría, donde se encontraron con un comisario nuevo, que apenas había llegado al pueblo. Al principio, este hombre parecía escéptico, como si todo fuera parte de un viejo caso sin resolver. Pero al ver la seriedad en los ojos de María, algo en él cambió. «Este caso nunca se cerró oficialmente», le dijo. «Fue archivado, pero la verdad es que nunca tuvimos suficientes pruebas para proceder. Sin embargo, lo que está diciendo ahora me hace pensar que tal vez estemos equivocados». A medida que el comisario comenzó a revisar el archivo nuevamente, las piezas comenzaron a encajar. La finca, los hombres misteriosos, las chicas desaparecidas, todo apuntaba hacia un grupo organizado que había operado en silencio durante años, utilizando la tranquilidad del pueblo como su escudo. El comisario comenzó a hacer preguntas, a consultar registros antiguos, y pronto reveló algo que los había eludido a todos. Uno de los testigos iniciales había mencionado un nombre que no parecía ser relevante en su momento, pero ahora, después de todos esos años, parecía estar relacionado directamente con los dueños de la finca. «Javier Ortega», dijo el comisario mientras observaba a María. «Este hombre tiene conexiones con empresas en otras partes del país, algunas bastante oscuras». El nombre Javier Ortega comenzó a rondar en la cabeza de María como un eco lejano. La figura de este hombre se relacionaba con la finca, con las desapariciones, pero nadie había sido lo suficientemente valiente para investigar a fondo en su momento. María sentía que todo estaba alineándose de forma aterradora. Ortega había sido una persona respetada en la comunidad, o al menos eso parecía. Sin embargo, lo que no sabían era que tenía negocios ocultos que operaban fuera del radar, lucrándose con actividades ilegales. María, ahora más que nunca, estaba decidida a descubrir la verdad, a pesar de lo peligroso que podría ser enfrentarse a alguien con tanto poder y conexión. Mientras tanto, Ana seguía con su proceso de recuperación, pero sus recuerdos seguían bloqueados. Había momentos en los que parecía tener una ligera idea de lo que había pasado, pero rápidamente se desvanecía. A pesar de la confusión que sentía, Ana confiaba en su madre, y eso la mantenía con algo de esperanza. Un día, mientras estaba sentada en el jardín, Ana mencionó algo curioso. «Recuerdo haber estado en un lugar oscuro, mamá, un lugar sin ventanas. Había ruidos, como si alguien estuviera hablando en otro idioma. Pero luego todo se desvaneció». María, al escuchar esas palabras, sintió una punzada en el corazón. Esa descripción coincidía con lo que el hombre había dicho sobre las chicas siendo separadas en la finca, tratadas como prisioneras. Con la nueva información obtenida por el comisario y las pistas que seguían surgiendo, María sabía que debía enfrentar a Javier Ortega. Se armó de valor
no solo por ella misma, sino también por las otras madres, por todas las familias que habían sido destrozadas. Decidió ir directamente a la finca, acompañada de Teresa y algunos de los pocos amigos que aún confiaban en su determinación. El lugar estaba tan aislado que parecía una fortaleza, rodeada de altos muros y árboles que ocultaban lo que sucedía en su interior. Pero algo dentro de María le decía que si quería respuestas, ese era el único camino. María, Teresa y algunos amigos cercanos llegaron a las afueras de la finca al anochecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse. La finca parecía estar dormida, pero había algo inquietante en la quietud del lugar. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, pero todos sabían que tenían que hacerlo. María sentía un nudo en el estómago, como si cada paso que daba la acercara más a algo peligroso. A pesar del miedo que sentía, se aferró a la determinación que había sentido durante todos estos años. «Tenemos que saber la verdad», murmuró, sin apartar la vista de los muros altos que rodeaban la finca. Con cautela, avanzaron hacia una entrada trasera de la finca, un pequeño portón que, aunque aparentemente cerrado, no parecía tener mucha seguridad. María intentó abrirlo, pero la puerta estaba sellada con candados viejos. Decidieron rodear la propiedad y buscar otra entrada. Finalmente, después de unos minutos, encontraron una abertura en una pared que rodeaba el terreno. La angustia y la adrenalina se apoderaron de ellos mientras cruzaban en silencio, cuidando de no ser vistos. María, con el corazón latiendo con fuerza, sentía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. El interior de la finca era un lugar sombrío. Había edificios dispersos en el terreno, con ventanas rotas y puertas que crujían al mínimo viento. La atmósfera estaba cargada, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo y la gente. María se detuvo un momento y miró a su alrededor, buscando algo que pudiera explicar lo que había sucedido allí. De repente, un ruido lejano la alertó, un sonido que parecía provenir de una de las construcciones cercanas. ¿Escucharon eso?, susurró María, mientras todos se quedaban en silencio, esperando escuchar nuevamente el ruido. Sin decir palabra, todos comenzaron a caminar hacia el edificio de donde provenía el sonido. A medida que se acercaban, las luces tenues de una linterna iluminaron una puerta de madera, que parecía ser la entrada principal. María, con el corazón acelerado, decidió entrar. El lugar estaba oscuro, pero una vez dentro, pudo distinguir algunas figuras a lo lejos, personas que parecían estar trabajando. Cuando intentó acercarse más, se dio cuenta de que los hombres que estaban en el lugar se detuvieron mirándola fijamente. Su mirada fue suficiente para que María sintiera una oleada de miedo, pero no podía retroceder ahora. De repente, uno de los hombres se acercó rápidamente y le ordenó que se detuviera. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz áspera y llena de amenaza. María, sin perder la compostura, trató de mantener la calma. «Venimos a buscar respuestas», dijo con firmeza. El hombre la observó durante unos segundos, como evaluando la situación, pero finalmente dio un paso atrás y dejó que entraran más. María no entendía por qué no les impedían el paso, pero había algo en sus ojos que le decía que la situación no era tan simple como parecía. Algo se movía en las sombras de esa finca, algo que estaba mucho más allá de lo que podían ver. Con una sensación de inquietud creciente, avanzaron al interior del edificio, guiados por una luz tenue que emanaba de una lámpara en el pasillo. El ambiente estaba cargado, un aire denso que parecía retener la esperanza y la vida. María estaba segura de que algo había ocurrido allí, algo tan oscuro que nadie quería hablar de ello. Al final del pasillo, llegaron a una sala grande, donde las luces eran más brillantes. Allí, sentados en mesas, había más personas, algunas conocidas, otras desconocidas, que miraban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No se movían, como si estuvieran esperando algo. En el centro de la sala, una figura conocida se destacó entre los demás, Javier Ortega. Al verlo, el corazón de María se detuvo por un segundo. No podía creer que él estuviera allí, en ese lugar, siendo el centro de todo lo que había ocurrido. Ortega levantó la mirada y, al ver a María, una sonrisa fría apareció en su rostro. «Finalmente, alguien viene a buscar respuestas», dijo con voz calmada, pero su tono helado hacía que sus palabras sonaran vacías, sin alma. La expresión de María era de incredulidad, y la rabia comenzó a hervir en su interior. «No sabíamos qué esperar de ti, pero siempre supe que terminarías aquí,
continuó Ortega, caminando lentamente hacia ella. ¿Te sorprendió que las cosas hayan tomado este giro? Las chicas, las que desaparecieron, solo eran piezas en un juego mucho más grande. María sentía como si cada palabra de Ortega la atravesara, pero no podía mostrar miedo. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Dónde están? Dime, gritó, sin poder contener la angustia que se apoderaba de ella. Ortega, con su tono tranquilo y calculador, simplemente respondió: están donde deben estar. Algunas están vivas, otras no tuvieron tanta suerte. El aire se volvió más pesado, como si la verdad estuviera a punto de revelarse, pero también se escondiera detrás de un muro de mentiras. María, con el rostro marcado por la ira y la desesperación, observó a Ortega, quien no parecía perturbado por sus palabras. ¿Dónde están?, volvió a preguntar, esta vez con la voz quebrada. Ortega dio un paso atrás, cruzando los brazos con una calma inquietante. «No entiendes, ¿verdad?», dijo con una sonrisa fría. «Nunca entendiste que esto no era un juego. A veces hay que tomar decisiones que no tienen retorno. Las chicas, como Ana, no eran más que mercancía. Mercancía para el mundo de arriba». María sintió como si la tierra se abriera debajo de sus pies. El dolor la invadió de inmediato, pero una rabia indescriptible la impulsó a seguir. «No las trataste como personas. Son mis hijas. Dime dónde están, ahora mismo», gritó, su voz temblando por la furia. Ortega la miró fijamente, sin inmutarse. «¿Y tú, querida María, te has creído que todo esto es culpa de nosotros? Pero las chicas ya eran parte del sistema antes de que desaparecieran. No las secuestramos, las vendimos. Solo te diste cuenta demasiado tarde». Las palabras de Ortega eran como puñales. María no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía haber llegado a ese extremo? ¿Cómo podían las vidas de sus hijas haber sido tratadas como si no valieran nada? Ortega continuó con calma, disfrutando de la angustia visible en el rostro de María. «Lo que sucedió con ellas no tiene remedio. Ya están fuera de tu alcance. Y lo que tú y tu hija creen saber es solo la punta del iceberg. El resto está enterrado en lugares que ni en tus peores pesadillas te atreverías a imaginar». Teresa, que había permanecido en silencio, no pudo soportarlo más. «Esto no va a quedar así», exclamó, avanzando hacia Ortega con furia en los ojos. «Nosotras no vamos a parar hasta encontrar la verdad. No importa lo que hagas, no importa lo que nos digas, vas a pagar por esto». Ortega simplemente levantó una mano, señalando a los hombres que estaban en la sala con ellos. «Esos hombres son mi protección. Ellos no permitirán que nadie salga de aquí sin que yo lo decida. Y lo que pueden hacer por ustedes es mucho peor que lo que creen». Las palabras de Ortega quedaron flotando en el aire, y de inmediato un grupo de hombres se acercó a María y a Teresa. En ese instante, el peligro era evidente, pero María, sin dejarse amedrentar, dio un paso al frente. «No tienes control sobre nosotras, Ortega. Si tú eres lo que dices ser, ¿por qué no nos dejas hablar? ¿Por qué temes que la verdad salga a la luz?» Ortega rió levemente, una risa amarga, porque cuando la verdad sale, todo lo que construimos se desmorona. Y nadie, ni tú ni tu hija, van a poder detener eso. Ya es demasiado tarde. En ese momento, Ana, que había permanecido callada hasta entonces, se levantó de su asiento. Su rostro, aún lleno de confusión, ahora mostraba una determinación nueva, una que nadie había visto antes. «Basta, no quiero vivir en la oscuridad», exclamó. Sus palabras fueron como un grito de libertad. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos por la fuerza repentina de Ana. «Es hora de enfrentar lo que ocurrió. Si ustedes no pueden o no quieren, yo lo haré. Yo soy quien tiene el derecho a conocer la verdad, aunque me cueste la vida». Las palabras de Ana cambiaron el ambiente en la sala. Ortega la miró fijamente, un poco desconcertado por la fuerza en su tono. «¿De verdad crees que tienes derecho a saberlo todo? ¿Que tus recuerdos perdidos te van a devolver a tu familia?», le preguntó con sarcasmo. «Tú y las demás no eran más que peones en un juego. Este no es un lugar para gente como ustedes». Pero Ana, con la mirada firme, respondió: «Tú no decides lo que soy, ni lo que puedo hacer. Ahora soy yo quien tiene el control». María, al escuchar a su hija, sintió que todo el sufrimiento de los años anteriores se transformaba en fuerza.
Aunque la confusión seguía rondando la mente de Ana, ahora ella también estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Lo que sucedió no nos va a destruir. Somos más fuertes que todo esto. Y ustedes, Ortega, van a pagar por lo que hicieron, dijo María con voz firme, mirando al hombre que había causado tanto dolor. La tensión en la sala era insoportable. María y Ana, ahora unidas por un mismo propósito, se enfrentaban a Ortega, que mantenía una calma perturbadora. Los hombres a su alrededor observaban cada movimiento, como si esperaran una señal para actuar. Pero algo había cambiado en el aire. La determinación de María, el valor que Ana había demostrado, parecía haber alterado la dinámica. Ortega, por un momento, titubeó. Por primera vez en años, alguien se atrevió a desafiarlo con tanta fuerza. «¿Qué vas a hacer ahora?», dijo Ortega, su tono ya menos seguro, pero aún cargado de amenaza. «Vamos a llevar todo esto a la luz», respondió María con decisión, mientras tomaba la mano de su hija. «Nosotras no vamos a retroceder, aunque nos cueste todo. Ya hemos perdido mucho, pero no vamos a permitir que sigas destruyendo vidas. No lo vamos a permitir». Ortega los miró en silencio, como sopesando la situación, y por un momento todo parecía congelado. Nadie se movió. Los hombres, a pesar de ser muchos, se mantenían al margen, sin saber qué hacer. La amenaza latente que representaba Ortega ya no era suficiente para intimidar a María y a Ana. Finalmente, Ortega rompió el silencio. «¿Realmente piensas que puedes enfrentarte a mí? Esto no es solo sobre tu hija. Hay muchas más vidas en juego aquí y muchas más personas involucradas. Lo que estás intentando hacer es peligroso. No sabes lo que estás desatando». Su tono era más grave, más serio, y María sintió que cada palabra que decía estaba llena de miedo oculto, como si, en el fondo, temía perder el control sobre lo que había construido durante tantos años. «Yo sé lo que estoy desatando», dijo María, con un tono de voz firme que dejó claro que no temía. «Y voy a pelear por la verdad, por la justicia. No me importa lo que pase. Mis hijas merecen saber qué les pasó. Las otras chicas también lo merecen. Y tú, Ortega, pagarás por lo que hiciste». La mirada desafiante de María parecía haber penetrado hasta lo más profundo de Ortega, quien, por un breve momento, pareció perder la compostura. Sin embargo, rápidamente recuperó su actitud fría y calculadora. Ana, observando la escena, sintió una determinación que nunca antes había experimentado. Durante todos esos años, había vivido en la oscuridad, sin saber nada de lo que había ocurrido con ella, con sus amigas. Pero ahora, al escuchar las palabras de su madre, algo dentro de ella despertó. «No quiero más mentiras», dijo Ana, su voz más fuerte que nunca. «Quiero saber la verdad. No me importa lo que me cueste. Yo también voy a luchar por todas las chicas, por mí, por nosotras». Las palabras de Ana resonaron con una fuerza renovada, y María no pudo evitar sentirse orgullosa de la valentía de su hija. Ortega, ahora claramente nervioso, comenzó a caminar de un lado a otro, como si intentara controlar la situación que ya se le escapaba de las manos. «Tienes razón en una cosa, María», dijo con una sonrisa amarga. «Nadie se atreve a enfrentarme. Pero no te equivoques, las cosas no son tan simples. Hay fuerzas aquí que no puedes comprender, que no podrás detener». Las palabras de Ortega sonaban como una advertencia, pero no consiguieron frenar la determinación de María ni la de Ana. Ambas sabían que tenían que llegar hasta el fondo de todo esto. De repente, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. María, sin pensarlo, aprovechó la distracción para dar un paso más hacia Ortega. «La justicia llegará, Ortega. Y no importa lo que hagas, el mundo sabrá lo que hiciste. Cada mentira que ocultaste saldrá a la luz». Ortega se detuvo y miró hacia la ventana. Las sirenas se acercaban, pero no parecía dispuesto a ceder. «Eso no cambiará nada», dijo en voz baja, pero su mirada reveló un leve temor. «Si la policía viene aquí, solo será el comienzo de algo más grande, algo que ustedes no están preparados para enfrentar». Pero, en ese momento, algo cambió. El sonido de las sirenas no solo alertó a Ortega. Los hombres que lo acompañaban empezaron a retroceder. María no entendía qué estaba sucediendo, pero sentía que estaba ganando terreno.
La llegada de la policía había alterado la dinámica de poder en la finca, y Ortega parecía darse cuenta de que su tiempo se estaba agotando. «No sigas», dijo Ortega, ahora más calmado, pero su rostro revelaba un rastro de desesperación. «Deja todo esto atrás, antes de que sea demasiado tarde». Pero María no cedió. «Ya es demasiado tarde para ti», respondió María, su voz llena de convicción. «Las mentiras que has tejido se están desmoronando. Y lo que hiciste con las chicas, con mi hija, lo vas a pagar. Vamos a terminar con todo esto». La policía finalmente llegó al portón trasero, y los agentes comenzaron a entrar en la finca, observando el panorama con cautela. Todo parecía estar cambiando, pero María sabía que aún faltaba mucho por resolver. Ortega podría haber sido un hombre poderoso, pero su red de mentiras estaba a punto de romperse. La llegada de la policía cambió la atmósfera en la finca. Los agentes se movían rápidamente, asegurándose de que los hombres que estaban con Ortega no pudieran escapar. María observaba desde un rincón, sin apartar la mirada de Ortega, quien, aunque ahora rodeado por las autoridades, seguía mostrando una calma inquietante. «¿Qué vas a hacer ahora?», le gritó María, mientras los policías comenzaban a esposar a los hombres de Ortega. La expresión de Ortega era de desdén, pero algo en su mirada delataba una incertidumbre que no había mostrado antes. «Esto no ha terminado», murmuró, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. La policía rodeó a Ortega, pero antes de ser llevado fuera de la finca, él les lanzó una mirada llena de odio. «Esto solo es el principio», dijo con voz baja, y las palabras de amenaza flotaron en el aire como una sombra. María se sintió invadida por un escalofrío. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero al menos un paso importante se había dado. El hombre que había destruido tantas vidas estaba finalmente bajo arresto, pero el sentimiento de alivio de María fue efímero, como si el peso de los años de angustia no pudiera disiparse de golpe. Sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder. Ana, que había estado observando en silencio, se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó, con una mezcla de temor y esperanza en sus ojos. María la miró, intentando encontrar una respuesta que calmara tanto su dolor como el de su hija. «No lo sé, hija», dijo con voz firme, aunque su corazón aún estaba lleno de incertidumbre. «Pero esto no acaba aquí. Aún tenemos que descubrir la verdad. Las otras chicas, Beatriz, Carmen, Valeria, tenemos que saber qué pasó con ellas». La determinación de Ana creció al escuchar las palabras de su madre, y un destello de valentía apareció en sus ojos. El comisario, que había estado observando la escena desde un costado, se acercó a María. «María, lo que acabamos de ver es solo el principio, pero ya hemos dado un gran paso. Lo que venga ahora será más complicado, pero debemos estar preparados. Este hombre no está solo, y lo que pasa aquí está más allá de lo que imaginas», le advirtió el comisario. María sintió, aunque sabía que enfrentarse a lo que venía no sería fácil. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que no había vuelta atrás. Había llegado tan lejos, y la verdad no podía seguir oculta. Después de un largo día de interrogatorios y recogida de pruebas, la policía finalmente dejó la finca bajo custodia. María, Ana y Teresa regresaron a casa, pero el ambiente en la casa de María era distinto. Aunque Ortega estaba detenido, la sensación de vacío seguía presente. Las respuestas aún no llegaban. María sentía que un capítulo se cerraba, pero el libro de todo lo sucedido aún estaba incompleto. A medida que la noche caía sobre el pueblo, las mismas preguntas seguían martillando en su mente. ¿Dónde estaban las otras chicas? ¿Qué les habían hecho? ¿Por qué Ana había regresado y no ellas? La madrugada llegó, y con ella, nuevos descubrimientos. El comisario llamó a María a primera hora. «Tenemos algo», dijo, su voz algo más grave que de costumbre. «Hemos encontrado evidencia que sugiere que las chicas fueron llevadas a otro lugar, un lugar que no está en el radar de la policía, un lugar que hemos estado buscando durante años, pero que nadie había relacionado con los desaparecidos». María sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su pecho. ¿Sería posible que las chicas aún estuvieran vivas? ¿Que la búsqueda estuviera a punto de llegar a su fin? El lugar al que el comisario se refería estaba en un remoto rincón del país, más allá de la ciudad, en un terreno controlado por los mismos grupos que había mantenido a Ortega bajo su poder. Sin embargo,
La policía aún no sabía exactamente qué se había hecho con las chicas, ni cómo se había logrado mantener todo tan oculto. María sabía que debía ir allí, que tenía que seguir la pista sin importar las consecuencias. «Voy a ir», dijo María con determinación, mirando al comisario. «Necesito saber qué pasó. No voy a parar hasta encontrar la verdad». Ana, al escuchar la decisión de su madre, también sintió la necesidad de acompañarla. «No te vas a ir sola, mamá. Voy contigo», dijo con firmeza, aunque sus ojos reflejaban el miedo de enfrentar lo desconocido. María miró a su hija y, por un momento, pensó en la terrible carga que llevaba consigo. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Juntas, madre e hija, caminarían hacia lo que fuera necesario para desvelar el misterio, con suerte, recuperar a las otras 3 chicas que habían desaparecido junto a Ana. El viaje hacia el lugar remoto a que se refería el comisario fue largo y agotador. María y Ana viajaron juntas, con el peso de la incertidumbre y el miedo acompañándolas en cada kilómetro. La carretera parecía interminable, atravesando paisajes áridos y desolados. A medida que se acercaban al destino, la sensación de estar entrando en un territorio desconocido y peligroso crecía. Ana, aunque valiente, no podía evitar preguntarse qué encontrarían al llegar. El miedo se reflejaba en sus ojos, pero su determinación era más fuerte que nunca. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque fuera dolorosa. Cuando llegaron al lugar, el ambiente era sombrío. La zona estaba alejada de todo, un terreno baldío que parecía olvidado por el resto del mundo. Un pequeño edificio de aspecto deteriorado estaba en el centro del terreno, rodeado de alambradas y algunas construcciones más. No había signos de vida, solo la quietud de un lugar abandonado. Pero María sabía que algo ocurría allí. No podían retroceder. Ana, con la voz entrecortada, le preguntó, «¿Y si no encontramos nada, mamá? ¿Y si todo esto ha sido en vano?» María la miró a los ojos y le dijo, «No hemos llegado hasta aquí para rendirnos, hija. Lo haremos por ellas. Lo haremos por nosotras». Con cautela, caminaron hacia el edificio principal. María observaba cada rincón, buscando señales de que algo estuviera fuera de lugar. A medida que se acercaban, un sentimiento de opresión invadió el aire. Algo no estaba bien. Al llegar a la puerta, María le empujó suavemente y la puerta se abrió con un crujido. El interior estaba oscuro, pero al encender la linterna pudieron ver varias habitaciones vacías, algunas de ellas con restos de muebles rotos y papeles dispersos en el suelo. La impresión de abandono era evidente, pero María no podía dejar de pensar que algo se escondía allí, algo que aún debía ser revelado. Cerca de la esquina, encontraron una puerta cerrada. María, temblorosa, pero decidida, la abrió con cuidado. Lo que encontraron dentro las dejó sin aliento. La habitación estaba llena de papeles, fotos viejas y archivos que parecían haber sido olvidados por años. Al principio, no entendían qué estaban viendo, pero al examinar más de cerca, se dieron cuenta de que las fotos eran de las chicas desaparecidas tomadas en diferentes momentos y lugares. Estaban allí, documentadas en lo que parecía un archivo secreto. María sintió una mezcla de dolor y furia al ver a su hija en esas imágenes, junto a las otras chicas. El sufrimiento era evidente en sus rostros, pero también había algo más, una especie de control, de manipulación. Ana se acercó a los papeles, con la mano temblorosa, y comenzó a leer. Estas fotos fueron tomadas en los primeros días de nuestra desaparición. Esto está documentado», exclamó, su voz llena de incredulidad. María sintió un nudo en el estómago al escucharla. Sabía que este hallazgo era crucial, pero también temía lo que eso significaba. ¿Quién estaba tomando estas fotos? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pensó en voz alta. Las respuestas estaban al alcance, pero no sabían si estaban preparados para enfrentarlas. Al continuar revisando los documentos, encontraron algo aún más perturbador. Una lista de nombres, muchos de los cuales eran familiares y conocidos del pueblo. Algunos de esos nombres les resultaban familiares, pero otros no. En la parte inferior del listado había una nota escrita a mano. Finalizar operación, cambiar de ubicación. El sentido de la frase dejó a María sin aliento. ¿Qué operación? ¿Qué estaban planeando con las chicas? La angustia se apoderó de su ser, pero sabía que ahora debía seguir adelante, aunque el dolor la atravesara.
Lo que estamos viendo aquí no es solo un secuestro, es una red más grande, algo mucho más complejo, dijo, mientras intentaba mantener la calma. En ese momento, un ruido proveniente del exterior la alertó. Alguien estaba acercándose. Con rapidez, apagaron la linterna y se ocultaron en una esquina de la habitación. Los pasos se hicieron más cercanos, y los corazones de María y Ana latían con fuerza. Unos minutos más tarde, dos hombres entraron al edificio. María, con el corazón en la garganta, escuchó sus voces. «¿Crees que alguien haya descubierto lo que tenemos aquí?», preguntó uno de ellos. «No sé, pero es mejor no arriesgarse. El asunto con Ortega se está complicando», respondió el otro. Las palabras de los hombres confirmaron lo que María había temido. Había más en juego, y ellos no estaban seguros de que tan lejos llegarían para proteger su secreto. María y Ana se quedaron quietas, esperando que los hombres se alejaran, pero algo dentro de ellas les decía que ya no podrían escapar sin enfrentar la verdad. Los hombres se quedaron en el edificio por un tiempo, como si estuvieran revisando todo lo que había en su interior. Cuando finalmente se marcharon, María y Ana salieron de su escondite. «Tenemos que salir de aquí, rápido», susurró María. Pero antes de irse, Ana miró una última vez hacia los documentos que habían encontrado. «Tenemos todo lo que necesitamos, mamá. Ahora tenemos que llevar esto a la policía. Ellos no pueden escapar». El aire fuera de la finca estaba denso, como si el peso de todo lo que habían descubierto aún flotara en el ambiente. María y Ana caminaron rápidamente hacia el coche, sin atreverse a mirar atrás, pero sabían que no podían perder tiempo. La verdad estaba en sus manos, y ahora más que nunca, tenían que asegurarse de que la justicia fuera hecha. Mientras conducían hacia la ciudad, Ana se sintió extrañamente vacía, como si todo lo que había sucedido hubiera sido un sueño, pero la angustia seguía presente, martillando en su mente. ¿Cómo podrían presentar esa evidencia sin que los involucrados trataran de detenerlas? En el camino, María intentó calmarse, pero sus pensamientos se enredaban en todo lo que habían visto. «Ana, todo lo que descubrimos está en tus manos también. No solo se trata de tu pasado, de lo que te hicieron a ti, sino de todas las vidas que destruyeron. Este es el momento de enfrentar todo, de que tu sufrimiento y el de las demás chicas tenga sentido», le dijo María, con la voz tensa, pero llena de determinación. Ana asintió sin decir palabra, su mente también atrapada en lo que acababan de descubrir. No solo había que confrontar a Ortega, había algo mucho más grande en juego. Al llegar a la ciudad, se dirigieron directamente a la comisaría, sin detenerse en nada. Sabían que cualquier minuto que perdieran podría significar el fin de todo. Cuando entraron, el comisario las esperaba, sorprendido por la rapidez con la que regresaron. «Tenemos algo», dijo María, extendiendo los documentos que habían encontrado. El comisario, al ver lo que contenían, se quedó en silencio por un largo rato. Su rostro, normalmente sereno, ahora mostraba una tensión evidente. Esto es grave. Mucho más grave de lo que imaginábamos», murmuró mientras comenzaba a revisar cuidadosamente cada página. La policía rápidamente comenzó a investigar la finca en base a los nuevos documentos que María y Ana habían traído. Las pruebas eran irrefutables. La operación que Ortega y su grupo de colaboradores habían mantenido durante años no era solo un secuestro aislado, sino una red compleja de trata de personas, con implicaciones que alcanzaban hasta las esferas más altas. El comisario, sabiendo que esto cambiaría todo, ordenó que se redoblaran los esfuerzos para desmantelar la red de tráfico humano. Pero también estaba claro que esto era solo el comienzo. Había mucho más por descubrir, y algunos de los responsables aún no habían sido identificados. María, aunque aliviada por el avance de la investigación, no podía dejar de sentir la angustia de los años perdidos, de las vidas destruidas, de las chicas que aún seguían desaparecidas. «¿Qué pasará con ellas?», preguntó, su voz cargada de preocupación. El comisario, mirando los archivos, suspiró. «Vamos a hacer todo lo posible para encontrarlas. No vamos a descansar hasta que sepamos qué le sucedió». Sin embargo, María sabía que encontrar a las chicas no sería fácil. No todo el mundo en la red de trata sería tan fácilmente identificado, y muchos de los secretos aún estaban enterrados bajo capas de mentiras. La noticia de lo sucedido en la finca y de la red de trata de personas se extendió rápidamente por la ciudad, aunque las repercusiones solo estaban comenzando a tomar forma. Los medios comenzaron a cubrir la historia,
y la presión sobre las autoridades creció. Mientras tanto, María y Ana, aunque aliviadas por los avances, sentían una sensación de vacío. El sufrimiento de tantas chicas, incluido el suyo, no podía borrarse con solo la detención de Ortega. No habría manera de recuperar lo perdido, de restaurar lo que se había destruido. La justicia era importante, pero el dolor de tantos años aún pesaba sobre ellas. María, con la mente llena de pensamientos, decidió que debía hacer algo más, algo que ayudara a sanar a las demás. Vamos a hablar con las otras madres, Ana. Ellas también necesitan saber que estamos luchando, que no estamos solas. Ana, mirando a su madre, se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que habían pasado, ellas ahora eran más fuertes que nunca. Habían enfrentado el abismo, habían desvelado la verdad, y aunque el camino hacia la justicia era largo, al menos ahora tenían la oportunidad de luchar por ella. En los días siguientes, la policía comenzó a rescatar a otras mujeres que habían sido víctimas de la misma red, pero muchas seguían desaparecidas, y las investigaciones continuaban. María y Ana se reunieron con las familias de Beatriz, Carmen y Valeria y compartieron lo que sabían. Juntas, comenzaron a organizarse, no solo para buscar a las chicas, sino también para ayudar a las sobrevivientes. La comunidad, que había vivido con el dolor del silencio durante tantos años, ahora se unía en una causa común: hacer justicia y dar voz a las víctimas. María, mirando a su hija, sentía que, aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo que les pertenecía: la verdad. Finalmente, después de tantas décadas de sufrimiento y silencio, María y Ana habían logrado lo impensable. Habían roto el muro de mentiras que había sido construido alrededor de ellas. Ahora, podían mirar al futuro con una determinación renovada. Y aunque el viaje por la justicia era largo, sabían que no estaban solas. La verdad, por fin, había emergido,